Hola a todos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida y agradezco su participación de la charla Fundamentos de la Ética Ontológica, organizada por el Departamento de Ética del Colegio de Cirujanos Dentistas, que será presentada por la filósofa Valeria Campos Salvaterra, que ya nos acompaña en esta transmisión. Antes de iniciar, quisiera saludar, por supuesto, a toda la comunidad de colegiados y colegiadas que nos acompañan durante esta tarde. También saludar especialmente al doctor Carlos Marchán Pizarro, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, a los miembros del Departamento de Ética y también a los jueces del Tribunal de Ética. Como les comentaba, la doctora Campos Salvaterra va a estar a cargo de esta presentación. Ella es filósofa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en codirección con la Universidad Complutense de Madrid, y se desempeña también a tiempo completo como docente e investigadora del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su área de especialización es la ética, con énfasis en sus formulaciones contemporáneas, aunque actualmente ha ampliado su campo de estudio hacia el uso de figuras retóricas asociadas a la alimentación en la filosofía, que le ha permitido estudiar problemas epistemológicos y ontológicos desde una nueva óptica. Asimismo, también realiza investigaciones de filosofía aplicada sobre ética y alimentación, con énfasis en estudios culturales y políticos. Además, como quizás muchos de ustedes lo saben, la autora Campos Salvaterra participó de la comisión redactora de nuestro actual Código de Ética. A modo de introducción, también les cuento que en esta conferencia podremos analizar cómo puede llevarse a cabo un ejercicio de fundamentación ética, en este caso para la profesión de cirujano dentista, sin salirnos, por supuesto, de los límites de la misma profesión que la misma profesión ha definido para entenderse a sí misma. Además, se pondrá como el ejercicio realizado por el Comité de Ética para fundamentar el actual Código de Ética de nuestro colegio. Una vez hechas las presentaciones de rigor, los saludos también para nuestros colegiados y nuestras colegiadas, dejo con ustedes a nuestra invitada Valeria Campos. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. ¿Cómo están? Un gusto para mí estar aquí en esta sala virtual, muy encantado de estar presencialmente con ustedes, pero bueno, también tenemos que aprovechar las oportunidades que nos da esta herramienta que permite que todos estemos aquí, algunos quizás imposibilitados de asistir presencialmente a algún lugar. Por lo tanto, es un motivo de celebración para mí igualmente. Bueno, agradezco la invitación a hacer esta pequeña presentación, la cual me gustaría que fuese breve. Voy a tratar de ser, a pesar de que soy filósofa y podría hablar durante muchas horas sin parar y muy entretenida, voy a tratar de hacer una presentación breve, bastante concisa, para que después podamos tener un momento de conversación, porque estoy segura de que la mayoría de quienes están hoy día aquí en esta sala virtual, de alguna manera tienen un interés especial en la ética, ¿no? Me parece que estamos en momentos sociales, políticos, históricos, complejos, convulsionados, donde estamos llenos de dilemas éticos irresueltos y difíciles de resolver, además, ¿no? Que nos plantean desafíos constantes en nuestra vida, por supuesto, como humanos, pero también en nuestra profesión, ¿no? Yo estoy aquí un poco, no para solucionar dilemas éticos de manera tajante y última, porque eso es muy complicado. La ética es por naturaleza una disciplina muy compleja, por eso hay que ponerle mucha atención, ¿no? Y requiere muchos años de estudio y de trabajo, de pensamiento, pero sí quizás para atender alguna consulta o, digamos, duda o dilema que pueda estarlos aquejando actualmente en su trabajo o en la observación que ustedes hacen de su campo laboral, y para que podamos conversar sobre eso, ¿ya? O sea, de hecho ya en las redes sociales, antes de esta charla, me han hablado algunas personas, dentistas, preguntándome cuestiones por dilemas éticos concretos. Esto me parece muy interesante, y me da a entender que la cuestión ética está muy viva y que nosotros estamos a veces un poco desamparados en ese terreno, ¿no? Como profesionales. Bueno, yo me dedico a la ética y a la filosofía, por lo tanto, siempre he pensado que es muy importante la cuestión ética, pero
para otras profesiones, sobre todo las no humanistas. Creo que es un momento, vivimos momentos donde la ética se ha vuelto al menos un motivo de cuestionamiento, ¿no? Así que voy a compartirles una pequeña presentación donde voy a comentar la experiencia, en principio la experiencia que tuvimos junto con el comité de ética, digamos, con el comité de ética del colegio, con el departamento de ética, la experiencia que tuvimos en la renovación o reactualización, revisión en todo caso, del Código de Ética del Colegio de Dentistas AG, que era de 2016, y a partir de esa experiencia mostrarles algunos caminos que puede tomar el pensamiento, la reflexión, para obtener herramientas para enfrentarse a dilemas éticos cotidianos. ¿Ya? Ese más o menos es el recorrido, ¿sí? Por lo tanto, los invito, como les decía, a que nada, se motiven a hacer preguntas, a presentar dilemas de todo tipo, ¿no? Eso es bonito para mí como profesora que soy, ¿no? Porque mi profesión es, ante todo, ser profesora e investigadora. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir una pequeña gráfica, ¿no? Esta charla tiene como título Fundamentos de la ética en la odontología. Esto quiere decir que yo no me voy a referir a lo que podríamos llamar normas éticas concretas, salvo que salgan en el momento de las preguntas, de los comentarios, como objeto de análisis, ¿no? Para profundizar y para resolver dudas. Pero sobre todo me entusiasma a mí, me interesa como filósofa, lo que puede llamarse un ejercicio de fundamentación. ¿Ya? Y esto es muy importante porque, como les decía, la ética es una disciplina dentro de la filosofía compleja, ¿no? Porque en el fondo la ética siempre trata, como disciplina filosófica, de buscar criterios o al menos estrategias para poder diferenciar el bien del mal, ¿no es cierto? La ética tiene como objeto directo este criterio o esta estrategia posible que nos permita diferenciar el bien y el mal. O sea, imagínense el gran desafío que es para nosotros hacer ética, ¿no? Encontrar algo así como un criterio que a uno le permita decir en una determinada situación, porque la verdad es que no se puede decidir en general lo bueno y lo malo de una vez y para siempre, sino que la decisión ética es siempre situacional, ¿no es cierto? Imagínense ustedes lo complejo que es encontrar un criterio que sirva para en cada decisión poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. O sea, ya los que hacemos ética nos metemos en un problema gigante cuando decidimos apasionarnos por esta área de la filosofía, ¿no? Bueno, entonces les decía que me interesa la cuestión del fundamento, porque la cuestión del fundamento o el ejercicio de fundamentación es este ejercicio reflexivo que nos permite construir este criterio o descubrir este criterio para diferenciar lo bueno de lo malo. ¿No? Entonces a mí me interesa sobre todo esto, que en filosofía se llama metaética, ¿no? Lo que yo hago, más que ser ética aplicada, es hacer metaética, ¿no? Es decir, tratar de encontrar en campos específicos de acción, ¿no es cierto?, ciertos criterios que puedan ser útiles para los agentes, ¿no es cierto?, de ese campo, en este caso la odontología, y que les permitan tomar decisiones. Y esa es la cuestión de la ética, ¿no? Entonces, a ver si puedo avanzar aquí. Ya. Entonces, el contexto es la renovación de este Código de Ética del Colegio Cirujano Dentista de Chile AG del 2020, que consistía en una evaluación crítica del código anterior de 2016, un código que sin duda fue muy útil para este ejercicio, porque en ningún caso fue como empezar las cosas de cero, eso no existe, diría yo. No existe, de la nada nada sale, como dicen algunos filósofos, es muy difícil crear de la nada, siempre uno recibe, ¿no es cierto?, un testimonio de generaciones pasadas, de maestros, en este caso, de personas que desde dentro de la profesión estaban interesadas por la cuestión ética, y desde ahí entonces un ejercicio nuevo de reflexión, de pensamiento, de análisis, ¿no? A este trabajo fui invitada
específicamente por el doctor Francisco Marcampo Sangüesa, que es mi padre, a quien admiro muchísimo, y quien me dio la oportunidad de aplicar mi trabajo como investigadora y docente de la Universidad Católica de Valparaíso, ahora a un ámbito específico, ¿no? El de la profesión de cirujano dentista. Él me invitó, yo trabajé en todo caso con toda la comisión, con el doctor Francisco Marcapo, con el doctor Raúl de la Sota, René Chacón, y con el señor Roberto Andrés Lagos, que está aquí también presente, que es parte del área legal del colegio. Y, por supuesto, mi rol específico fue asesorar, de alguna manera, desde afuera de la profesión, desde el área propiamente ética, que este código pudiese renovarse de una manera coherente, sistemática, digamos, actualizada, y que sobre todo yo siempre pienso que sea útil, ¿no? Que sea útil. Entonces, en este código de ética, yo estaba mirando ahora la página, y hay una versión que no tiene toda la introducción, que es el ejercicio de fundamentación, que va directo a las normas, y otra versión que tiene todo el ejercicio de fundamentación. Porque a mí me parece importante la versión que tiene todo el ejercicio de fundamentación, y en el fondo esto es lo primordial, o donde yo primordialmente trabajé con la comisión, ¿no? Porque en el fondo se trató de hacer esto que decía antes, buscar un camino o un sistema de pensamiento para llegar a decidir de manera amplia lo que es bueno en odontología, en la práctica profesional de la odontología. Eso tratábamos de decidir, eso conversábamos, qué es lo bueno en la práctica odontológica, ¿no? En la práctica de los cirujanos dentistas. Y por supuesto eso yo no lo podría haber hecho sola, tenía que hacerlo con colegas dedicados a la profesión específicamente. Yo solamente intenté guiar y qué sé yo, provocar, generar unas polémicas ahí, ¿no es cierto? Hacer que debatieran para encontrar un camino adecuado. Es importante, yo creo que esto ya quizás lo sabemos, pero lo recalco, que un código de ética no es un código legal, ¿no es cierto? Es decir, la fuerza vinculante de sus normas, es decir, la obligatoriedad de las normas, no es la misma que la de un código jurídico, ¿no es cierto? La de un código legal. El código de ética es sobre todo como una carta de navegación, ¿no? Como una guía que debiese acompañar a los profesionales en su quehacer y que debiese orientarlo en la toma de decisiones extralegales, porque, o sea, lo primero que tiene que hacer uno como ser humano es seguir la ley, digamos, sobre todo como profesional, ¿no es verdad? Nadie tiene que venir a decirnos que tenemos que hacer eso es algo que nosotros sabemos. Pero la ética es distinta, porque las normas de la ética no son normas escritas, digamos, en una ley que por la fuerza el Estado pueda hacernos o obligarnos a cumplir. No es de esa naturaleza la ética. La ética siempre se dice, y el doctor Omar Campos, mi padre, lo puso ahí también en el prólogo del código, ¿no? La ética siempre, digamos, está afectando a nuestra conciencia, a nuestra reflexión individual, cotidiana. Entonces, en principio, es un poco antinatural para la ética crear un código, ¿no? Formalizarla en normas, ¿ya? Lo hacemos para que justamente esta carta de navegación o esta guía, o sea, lo hacemos nosotros y se hace en el mundo, ¿no es cierto?, en las profesiones, en los colegios, para que esta carta, esta guía, digamos, tenga, digamos, la posibilidad de ser aplicada de manera más sencilla, más, podríamos decir, plausible para los profesionales. Pero en principio la ética no es una cuestión de normas, ¿eh? La ética es una cuestión de reflexión constante. Y de hecho no es en principio una cuestión de normas, sobre todo por lo que dije al principio, porque la ética o la reflexión ética siempre tiene que tomar en cuenta muy importantemente el caso particular, el componente situacional, como le decimos en teoría ética, ¿no? El componente situacional más que la norma, ¿no? La norma es siempre muy general. Las normas, pero aquí también las normas legales, esto también vale para las normas legales, ¿no? Son siempre muy generales, tratan de regular las conductas de modo muy general. No hagas esto, pero en general, ¿no? Haz esto otro, muy general. Y lo que tienen que hacer los agentes, sobre todo en la ética más que en el mundo jurídico, digamos, es tratar de aplicar
eso general de la norma al caso particular que están viviendo, al dilema ético particular que están teniendo en su ejercicio diario de la profesión. Y esto es muy difícil, ¿eh? Esto requiere entrenamiento, señoras y señores. Entrenamiento, porque es justamente lo complejo, ¿no?, de la reflexión filosófica. El cómo adecuar lo general de la norma, que siempre es demasiado, esa generalidad es siempre demasiado pequeña para la complejidad de lo particular. Lo particular siempre es muy complejo, ¿no es cierto? Tiene muchas aristas, los pacientes tienen historias personales, los doctores, los médicos tienen historias personales, los equipos de trabajo tienen también sus cuestiones internas, qué sé yo, y todo eso es parte de la reflexión, no solamente la norma. O sea, uno no puede seguir una norma ética al pie de la letra, eso no es correcto. Por eso, en general, la reflexión ética evita la normativización excesiva, o sea, el tener que transformarse en un código. Pero como decía antes, es algo que los colegios, digamos, estos cuerpos profesionales que se organizan, ¿no es cierto?, en torno al ejercicio de una profesión, lo hacen para hacer más sencilla, podríamos decir, esta reflexión. Pero en principio la ética es algo que uno hace todos los días a partir de principios muy generales sobre lo que es bueno, aplicándolo a los casos particulares, ¿ya? Uno lo hace eso todos los días, con más o menos éxito, ¿no es cierto? Pero, y la idea de que una profesional de la filosofía, que es algo muy raro en todo caso hoy en día, ¿no es cierto?, esté asesorando esto es justamente para tratar de encontrar un sistema de pensamiento que permita que esa reflexión pueda darse, ¿no? Pueda darse a partir de ciertas normas. Ya, entonces lo que hicimos en el código fue en el fondo, o sea, lo que mi trabajo específico fue en el fondo leer, analizar todo lo que existía en el código anterior y tratar de ordenarlo en principio, sistematizarlo un poco más, actualizarlo según cuestiones más contemporáneas referidas a la ética profesional de la salud, específicamente a la ética odontológica y a la bioética, y desde ahí ir corrigiendo, es decir, adecuando las normas que ya existían a este nuevo ejercicio de fundamentación y creando algunas nuevas que nos parecía que eran necesarias, ¿no?, sobre todo a los nuevos tiempos. ¿Vale? Entonces, ese fue en principio el ejercicio. Bueno, lo que yo les quiero presentar entonces brevemente ahora es el sistema de pensamiento que hay detrás de esta fundamentación del código. Que en el fondo es lo importante, como les decía, más que las normas, es importante que cada uno de nosotros genere, sea capaz de generar un sistema para la reflexión ética cotidiana, porque todos los días uno tiene problemas éticos. ¿Ah? Todos los días en una sociedad de mercado como la nuestra, altamente compleja, tecnológica, aún más. Que uno se haga el leso otra cosa, que uno de repente diga, bueno, voy a tratar de no pensar en estos problemas de otra cosa, pero todos los días los dilemas éticos nos llaman, ¿no? Nos reclaman nuestra atención. Entonces, para presentarle este sistema de pensamiento, intenté hacerlo de una manera así, con un diagrama, ¿no?, de conjuntos, por decirlo así, a partir de este diagrama, ¿no es cierto?, que de alguna manera intenta ubicar la ética odontológica dentro de un esquema más complejo de pensamiento ético, ¿no? Entonces lo organicé en torno a estos conjuntos y subconjuntos. Por supuesto que cualquier tipo de ética específica, ¿no es cierto?, de sistema de pensamiento ético específico, se enmarca dentro de lo que llamamos ética general, ¿no? La ética general que hacemos los filósofos, ¿no es cierto?, normalmente, trata de preguntarse por un criterio para decidir lo que es bueno o malo en general para el ser humano, ¿no? En general para el ser humano. ¿Qué es lo bueno y lo malo en general para el ser humano? Esa es la pregunta de la ética general. Dentro de la ética general, entonces, encontramos varios campos de aplicación de esta cuestión. Por supuesto, la ética profesional es uno de los diversos campos posibles de aplicación de esta reflexión ética general, ¿no? Dentro de esta ética profesional, yo estoy ubicando entonces la ética de la salud y la ética odontológica, ¿no?, que plasmamos en el código. Y he puesto la bioética por fuera, porque saben ustedes que la bioética no es estrictamente un pensamiento, un sistema de pensamiento ético profesional, no necesariamente.
es cierto? No confundir entonces bioética con la ética profesional de la salud, porque la bioética es aquella ética que tiene como objeto de estudio la vida biológica en general. Entonces uno podría decir que las éticas animales son formas de la bioética, ¿no es verdad? Que todo lo que tiene que ver con la cuestión genética, con la manipulación genética, con el estudio del genoma humano, es también parte, ¿no es cierto?, de la bioética, que incluso las preocupaciones medioambientales, que hoy día son fundamentales en la vida sobre la Tierra, también son parte de la bioética y no son, digamos, no necesariamente forman parte de un ámbito profesional de acción, ¿no es cierto? Entonces, hago esa distinción, porque a veces se cree que bioética, o sea, es igual a ética de la salud, y no es así. La ética de la salud, podríamos decir, es parte de la bioética, ¿no? Pero sobre todo es una ética que responde a un ejercicio profesional. Y esto está súper, creo yo, enfatizado en el código nuevo, ¿no? Que este código rige para el ejercicio de la profesión, para los profesionales, bueno, sobre todo para los profesionales colegiados, pero igual debiese ser una guía para cualquier cirujano dentista, ¿no? Pero este código de ética intenta ser una guía para la acción de profesionales en el ejercicio profesional, no fuera de este, ¿no? O sea, este código de ética no pretende, digamos, juzgar o entregar elementos de juicio sobre las personas en cuanto seres humanos, ¿no? Sino de las personas que son profesionales de la salud mientras ejercen su profesión, no fuera de esto. Esto es bien importante porque a veces se confunde también. A veces el pensamiento ético quiere juzgarlo todo, quiere juzgar todas las conductas de las personas. Y eso está bien a nivel de ética general, pero no a nivel de ética profesional, ¿ya? Entonces, dentro de la ética profesional, nosotros tenemos distintas profesiones, ¿no es verdad?, que requieren de un pensamiento ético específico. Entonces, he puesto dentro de la ética profesional las éticas de las profesiones de la salud en general, primero, y dentro de las éticas de las profesiones de la salud, entonces la ética que podríamos llamar propia de la profesión del odontólogo o del cirujano dentista, ¿no es verdad? Entonces, este sistema de pensamiento inevitablemente tiene una herencia antiquísima, de 2500 años atrás. O sea, el gallo que inventó el sistema de pensamiento ético más eficiente hasta el día de hoy es un señor que se llama Aristóteles, ¿sí? Aristóteles hace 2500 años atrás inventó un modo de fundamentar este criterio para enjuiciar las acciones, para decir si son buenas o malas, que sigue siendo muy útil hasta hoy y que se puede aplicar en muchos campos, ¿no? Obviamente con correcciones, obviamente estamos hablando de un contexto nada que ver con el nuestro en términos históricos, pero sin duda él nos entregó herramientas que pueden todavía sernos muy útiles. Y en efecto yo, en conversación con la comisión, propuse utilizar varias de estas herramientas que nos ha legado el pensamiento aristotélico, que además estaban como subrepticiamente ya contenidas en el código anterior. En el código anterior ya estaban de alguna manera estos elementos aristotélicos, ¿no?, del pensamiento ético. Bueno, el Aristóteles inventó algo genial, ¿no?, para pensar cómo poder decidir lo bueno y lo malo en un campo específico, ¿no? No para él, o sea, él lo hace respecto del ser humano en general. Aristóteles se pregunta cuál es el bien del ser humano. Pero esta misma estrategia de pensamiento se puede aplicar a campos específicos, como el de las profesiones. Y consiste, es súper sencillo, consiste en primero identificar cuál es la actividad más propia y yo diría casi exclusiva que realiza, en este caso, un profesional de la salud eh, oral, ¿no? De la salud en odontología. ¿Cuál es la función o la actividad primordial que uno realiza como odontólogo? Y que es casi exclusiva del odontólogo. Ojalá pudiésemos encontrar la actividad exclusiva, ¿no? Entonces aquí podemos especular, yo hago una propuesta y me parece, porque esto siempre es muy general, ¿no?, que la actividad específica que hacen los odontólogos y los profesionales de la salud en este ámbito es el restablecimiento del equilibrio, ¿no es cierto?, psíquico, emocional de esa persona que nosotros llamamos paciente, ¿no es cierto? O sea, el restablecimiento de su salud. Y de su salud específicamente en este ámbito, ¿no?, en el ámbito oral, ¿no?
Entonces, ahí es donde hay que buscar el bien, ¿no? En esa actividad específica. Tenemos que circunscribirnos a esa actividad específica. Entonces Aristóteles inventó el método según el cual, cuando yo determino cuál es la acción primordial o la actividad primordial que alguien hace, tengo que hacer ahora un ejercicio imaginativo y intentar bosquejar cuál es el objetivo de esa actividad, ¿no es cierto?, la del restablecimiento de la salud, en su estado de máxima excelencia, ¿no? Y eso es el bien que busca una determinada profesión. En este caso, la odontología tiene que buscar realizar acciones tendientes al restablecimiento o a la prevención incluso, ¿no es cierto?, de la salud oral o bucofacial o estomatognática, ¿no es cierto?, de manera excelente, y enfocarse específicamente en eso, ¿ya? Ahora, como la ética de como la odontología es una profesión, y de alguna manera entonces se enmarca también dentro de ese campo, ¿no es cierto?, que es el profesional. Y como todas las profesiones responden a necesidades sociales, ¿no es cierto?, todas las profesiones de alguna manera existen para solucionar problemas que tienen las personas. Todas las profesiones de alguna manera eh, tributan, ¿no es cierto?, a lo que podríamos llamar un bien social o un bien de la comunidad en la cual están insertas, ¿no es verdad? Entonces, la profesión en general las profesiones en general tienen una actividad propia que es esta, aportar al bien de la comunidad donde se ejercen. Y ese bien que es común, ¿no es cierto?, habría que ponerle un nombre, ¿no? Habría que ponerle un nombre. Yo propongo llamar entonces al bien que persiguen las éticas profesionales justicia, ¿no? Bueno, como ustedes ven en este esquema que acabo de pasar, la ética general lo que busca es el bien humano, ¿no? Es el bien humano integral, ¿no? Esto nos preguntamos los filósofos cuando hacemos ética, ¿qué es lo bueno para el ser humano y qué es lo malo, ¿no? ¿Cuándo una acción humana puede jugarse de buena y cuándo puede jugarse de mala? Pero las profesiones, como tienen esta, digamos, esta orientación eminentemente social, porque están hechas para servir, para suplir necesidades, para, qué sé yo, eliminar carencias que puede tener una determinada comunidad, podemos decir que el bien de las profesiones es algo así como la justicia. Y digo la justicia en un sentido amplio, ¿ya? Porque uno podría decir que la justicia es como el bien de la sociedad. ¿Sí? La justicia es el bien de la sociedad. Bueno, los griegos como Aristóteles pensaban que el bien de la sociedad era la felicidad, pero esto es muy relativo, ¿no es cierto? Imagínense tratar de propiciar la felicidad de todos los miembros de esta sociedad o de esta comunidad, por ejemplo, llamada Chile. Sería una tarea titánica, ¿no? A pesar de que nosotros queremos ser felices y queremos que en general las profesiones tributen a nuestra felicidad, el buscar la felicidad como bien social es algo muy complejo, porque la felicidad es muy relativa, ¿no es verdad? En cambio, la justicia es una manera de llamar, de nombrar lo que es bueno para una comunidad, sin caer en estas relatividades, ¿no es cierto?, que trae el concepto de felicidad. Entonces, en el fondo, lo que nosotros llamamos bien común, bien social, que es una palabra bonita, pero en el fondo un poco vacía, o porque no dice mucho, ¿no es cierto? Podríamos llamarlo también justicia, justicia. Y la justicia también podría ser llamada equidad, ¿no? Equidad. Es decir, que todos y todas quienes vivimos en una sociedad seamos consideradas como personas que tenemos ciertos intereses y que tenemos los mismos derechos, por decirlo así, a perseguir estos intereses y que no tiene que haber entonces ningún tipo de desigualdad o discriminación en el trato que le damos, ¿no? Yo diría, pero esta es una apuesta mía teórica que podemos discutir, en el fondo las éticas profesionales tienen como bien último esto, ¿no? La justicia, como bien social, porque todas tributan a lo social, ¿ya? Entonces, la ética de la salud también. Pero aparte la ética de la salud en general es especialmente social, ¿no? Tiene un bien especialmente social porque los médicos y los cirujanos dentistas orientan toda su actividad a un otro, ¿no es verdad? A un otro, a una otra persona, que normalmente en la nomenclatura de la profesión llamamos paciente. Pero todas nuestras actividades, digo digamos frescamente porque no soy odontóloga, pero
para ponerme así en el lugar de ustedes, están orientadas a este otro que llamamos paciente. Entonces son, digamos, profesiones, al igual que todas, que están orientados al bien de otras personas, ¿sí? Y uno podría decir que el bien de las profesiones de la salud es justamente esto, ¿no? La salud, un cierto equilibrio interno que logran los seres vivos y que en el caso de los humanos no involucra solo la estructura biológica nuestra, ¿no es verdad? Sino que también esto que nosotros llamamos psiquis o aparato psíquico, es decir, todo el campo de nuestras emociones y por supuesto también todo el campo de nuestras relaciones sociales. Hace mucho tiempo mi padre me enseñó que un paciente, ¿no es cierto?, se describe como un individuo biopsicosocial, ¿no? Que hay que considerar al paciente en esta amplitud de mirada y no solamente como un organismo vivo, digamos, anatómicamente hablando, ¿no? No simplemente alguien que hay que, digamos, apoyar en sentido meramente anatómico o biológico, ¿no? La emoción es importante y ustedes lo saben, es importante, sobre todo en la profesión de ustedes, ¿no? Que es una profesión, bueno, en las profesiones de la salud en general, que son profesiones que además de procurar el bien de otro, lo procuran a nivel súper íntimo, ¿no es cierto? A nivel corporal. Qué cosa más íntima que la corporalidad de uno, ¿no? Y entregarle, confiar en un otro para que se haga cargo de nuestra corporalidad no es un acto cualquiera, ¿eh? No es un acto de confianza cualquiera. Entonces también en las profesiones de la salud hay un contrato tácito de confianza muy íntima, porque cuando alguien trabaja con nuestro cuerpo, también trabaja con nuestras emociones y, en efecto, con también las huellas que nuestras relaciones sociales dejan en nuestras emociones y en nuestra corporalidad. Entonces esto es muy importante y yo creo que ustedes lo saben. Entonces, bueno, si el fin o el bien, ¿no es cierto?, de la ética de la salud es justamente pensar un concepto de salud integral, pensar entonces una práctica médica excelente, ¿no? En el caso de la odontología sería lo mismo, pero respecto de la salud oral o estomatognática, ¿no? En toda su complejidad, ¿ya? Y bueno, aquí nosotros podemos ya empezar a discernir qué cosas más específicas tenemos que hacer, ¿no? Porque lo anterior era muy general y bastante obvio, me imagino, para todos. Dijeron, bueno, esta señora me viene a hablar de cosas que ya sé. Por supuesto, todas las cosas éticas uno ya las sabe. Y esa es la gracia también de la ética, que uno la tiene, digamos, muy internalizada, ¿no? Yo solamente tengo que despertar, por decirlo así, ciertas reflexiones, pero todas estas cuestiones son cosas que nosotros sabemos en la profundidad de nuestra conciencia. Entonces, las éticas profesionales, como buscan la justicia en el fondo, tienen que velar por esto que en general podríamos llamar no discriminación, o lo que en filosofía se llama, y en el lenguaje jurídico también, la no acepción de personas, ¿no? Por una no discriminación que esté enfocada culturalmente, es decir, que no caiga en estos vicios de discriminación propios de las culturas, que son distintos en todas las culturas, raciales, por orientación sexual, por clase social, por clase etaria, etcétera, ¿no? Por género, etcétera. Pero tampoco pero también no intentar no discriminar a nivel económico. En este sentido, creo yo que las éticas de la salud tienen un importante desafío y especial desafío de plantearse críticamente frente a las exigencias de los mercados, ¿sí? Creo que este es algo que nosotros tenemos que asumir como un desafío personal, porque las éticas de la salud, o sea, las profesiones de la salud, como toda profesión, también están insertas en un mercado, ¿no es verdad? En un mercado donde se transan bienes, servicios por dinero, ¿no? Y al estar insertas en estos mercados pueden ser sobredeterminadas por las dinámicas de los mercados. Pero aquí estamos tratando con un bien específico, la salud, que en el fondo es... Está temblando, hay que salir. Bueno, sí, está temblando. Sí, está temblando, vamos a salir, hay alerta de tsunami. Bueno.
Tengo que encontrar 2 pistas más para resolver esto. Ya, bueno, me devolvieron la palabra. Bueno, no sé si quieren que siga, quieren que pare, quieren que siga. Porque bueno, no sé, yo no sentí el temblor, pero puede ser que en algún otro lugar sea muy fuerte. Justo cuando estaba hablando del mercado, mira. No, ahora podemos seguir, Valeria. Ya, gracias. Bueno, creo que es No, gracias a importante, ti. un desafío para las profesiones de la salud, plantearse críticamente frente a la exigencia y a la sobredeterminación mercantilizadora de nuestra economía política global, ¿no? Creo que esto es importante, porque gran parte de las normativas del código anterior, estoy hablando del 2016, que nosotros las fuimos matizando, tenían relación con cuestiones que estaban directamente orientadas a la mercantilización de la profesión, como por ejemplo disposiciones sobre la publicidad, ¿no es cierto? En los códigos de ética en general de las profesiones de la salud siempre está muy enfatizada la cuestión de que no es éticamente correcto hacer publicidad en las profesiones de la salud, porque uno no está entregando un servicio respecto del cual la población pudiese prescindir, ¿sí? Nadie en nuestra comunidad no requiere atención de salud, ¿no? Como si uno puede no requerir otras cosas de otros mercados. Entonces, bueno, creo que esto es una exigencia importante y que trae dilema ético bien importante. De hecho, uno de los dilemas éticos que me planteaba una de las personas con las que conversé antes de la charla tenía directamente que ver con la cuestión económica, ¿no? Y creo que esto se replica en varios niveles. Pero bueno, vamos a las éticas de la salud como tal. Hay un principio que es el principio general de las éticas de la salud, que es el de no maleficencia, que es evidente, pero es que tengo que recalcarlo, ¿no? Que es que el profesional de la salud tiene que querer, es decir, intencionar el bien del paciente y no su mal. Ustedes dirán, bueno, obvio, pero es que no es tan obvio, porque cuando uno es profesional de la salud, digamos, uno tiene a cargo de uno la corporalidad biológica y la estabilidad psicoemocional de las personas. O sea, cualquier mala intención tiene un impacto, digamos, como el de un sismo, ¿no? O sea, que es potencialmente muy grande. Entonces el principio de no maleficencia es básico y es el principio fundamental, podríamos decir, ¿no es verdad? El principio fundamental. No tener mala intención en el ejercicio de la profesión. No tener mala intención, intención de dañar. Es decir, no hay nadie que pueda hacerme más daño si es que quisiese que un médico con sus herramientas, ¿no es verdad? Por eso este principio es primordial. Pero como les decía, es bastante intuitivo. Pero yo diría que si de lo que se trata en la profesión odontológica es el restablecimiento de la salud orofacial, estomatognática, o la prevención, ¿no es cierto?, de riesgos y enfermedades asociadas con este campo, entonces el deber ético primordial de un profesional de la salud es el perfeccionamiento constante de su conocimiento científico y técnico, ¿no? Y esto es, podríamos decir, el deber ético número 1, ¿no? Perfeccionarse constantemente, actualizarse científicamente. Yo he estado leyendo un montón de cosas, bueno, hace tiempo, sobre éticas de la salud, y en efecto, todos los que escriben sobre estos temas dan cuenta, como elemento primordial para la reflexión, la gran cantidad, o sea, cómo se ha complejizado el saber científico propio de la profesión odontológica en los últimos años, en el último centenio. Las cuestiones que se han descubierto respecto de la boca como ecosistema complejo, ¿no? Que no solamente involucra los dientes y su función masticatoria, etcétera, ¿no? Sino que involucra cuestiones mucho más complejas y mucho más amplias, ¿no? ¿Alguien me está hablando? Ah, ya. No, era un micrófono perdido, un clásico del Zoom. Esto es lo primordial, ¿no? Estar actualizado respecto de la ciencia. Y esto es lo que va a reducir siempre el riesgo también de negligencias médicas en la práctica. Porque las negligencias no provienen, digamos, las negligencias en general cumplen con el principio de no maleficencia, o sea, las negligencias en general se hacen con buena intención, o sea, nadie tenía la mala intención cuando es negligente de hacer daño al paciente, pero son errores, digamos, de saber específico. Son problemas, son fallas en el manejo de un saber específico, de una ciencia específica. Por supuesto que este perfeccionamiento constante también tiene que tomar en cuenta cuestiones técnico-tecnológicas.
absolutamente teniendo en cuenta el avance tecnológico que, digamos, tienen hoy en día también nuestras profesiones de la salud. Todas las cuestiones que tenemos a la mano, ¿no es cierto?, para ayudar a nuestros pacientes. Y aquí yo le agrego un tercer saber que es bien importante, fíjese, no es que me interese a mí porque sea humanista, pero bueno, también, que es el perfeccionamiento del saber humanístico. ¿Sí? Porque, vuelvo a repetir, uno trata con seres humanos, con pacientes que son seres biopsicosociales, que son seres complejos, que son seres históricos, que tienen vidas y biografías particulares, que sienten las cosas de manera diversa y de manera única, ¿no? Disciplinas como la filosofía misma, ¿no? La antropología, la psicología, diría yo, que son clave en cuestiones de saber también en el área de la salud. ¿Hasta dónde nuestras facultades de odontología, hasta dónde nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas integran esos saberes y la posibilidad de perfeccionarlos en sus currículum? Es algo que también está siendo muy discutido, ¿no es cierto?, a nivel de investigación ética en estos términos, ¿no? Es decir, la presencia de las humanidades en los currículums de odontología hoy es un tema de ética profesional vigente y actual, respecto al cual hay múltiples debates, ¿no? Porque ¿qué es lo que hay que incluir y qué no? Pero sin duda un conocimiento más integral de nuestros pacientes en cuanto son seres humanos es algo absolutamente importante, ¿no? Bueno, por supuesto que la autocrítica, la autorregulación son parte, podríamos decir, de este perfeccionamiento constante, ¿no? Porque implican mirarse a sí mismo y poder, a partir de los fallos y de las equivocaciones y de la retroalimentación que uno recibe, poder ir mejorando. Y por último pongo a la prudencia, que es una virtud también, digamos, puesta en primer plano de la ética por Aristóteles, pero que, mira, yo la defino de la siguiente, bueno, siguiendo a Aristóteles la defino de la siguiente manera, y por eso me parece importante ponerla aquí, ¿no? Y no poner otras virtudes, poner esta. Porque ser prudente es tener la capacidad constante, no una vez que a uno le salió de suerte, ¿no? Sino que la capacidad constante de adecuar lo general de las normas o de los principios éticos a la particularidad de los casos que son únicos e irrepetibles que se dan en nuestra práctica cotidiana. Lo que decía al principio, ¿no? El prudente en sentido ético es esta persona que tiene un caso particular complejo, complejísimo, que una norma no puede solucionar perfectamente porque las normas son muy generales, pero que es capaz, mediante la reflexión, ¿no es cierto?, de llegar a buen puerto, llegar a una buena decisión, soslayando, digamos, todas estas dificultades y todos estos desafíos. Como vuelvo a repetir, las normas de este código no se aplican solas, ni tampoco se pueden seguir al pie de la letra. Siempre es necesaria una reflexión de por medio, ¿no? En el ámbito jurídico nosotros tenemos peritos o personas especializadas que nos ayudan a nosotros a aplicar a casos particulares las normas generales de nuestros códigos legales. Los abogados. Los abogados, y además tenemos personas específicas que aplican esas normas cuando hay que dar sanciones, los jueces. Pero en el caso de la ética no tenemos eso. No puedo decir, voy a llamar a mi consultor de ética, espérate. Igual les puedo pasar mi número y me llaman, ¿ya? Cuando tengan un problema ético. Pero no es algo que uno haga con la facilidad con la que uno dice, voy a llamar a mi abogado, digamos, ¿entiendes? Es necesario desarrollar esta capacidad que es algo entrenable. Aristóteles lo ve como un hábito, es un hábito, y como todos los hábitos hay que repetirlo una y mil veces para adquirirlo. El hábito de juzgar el caso particular en su particularidad a la luz de la generalidad de la norma. Esto es primordial y es lo más difícil. Entonces, con esto yo termino, me callo, he hablado suficiente, ¿no es verdad? Y les doy el pase a ustedes para que comenten lo que quieran, desde el trabajo que realizamos en la renovación del código, del cual no me puedo hacer cargo absolutamente, pero igual puedo responder por todos mis compañeros, por supuesto. Pero en el cual yo estuve específicamente a cargo de la cuestión ética, ¿no? De la fundamentación, que en el fondo discurre más o menos por los derroteros que he mostrado ahora en estos minutos. Y también si tienen algún dilema ético particular, me encantaría que compartiéramos dilemas éticos particulares actuales, ¿no? Y ver qué posibilidades de solución tenemos a la luz de este sistema de pensamiento. ¿Sí? Así que muchas gracias. Con esto
digamos, les dejo a ustedes la palabra y conversamos, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. bueno, agradecer tu presentación que hace reflexionar, esa es la idea. ¿Ah? Y me gustaría ahí tocar un punto que hablaste sobre la formación profesional, ¿ah? Porque finalmente tiene que ver, y me pasó porque estaba revisando una tarea que yo hice, estoy cursando un magíster en bioética social, y justamente en esa tarea hice un análisis del código de ética del colegio. Y me quedé ahí dando vuelta con el tema de la formación profesional y la incorporación de la ética de forma transversal y no como una asignatura con nombre y apellido, ¿ah? Que finalmente uno busca donde trabajo en una universidad, ¿ah? Por eso lo digo, estamos en un proceso de innovación curricular ahora y ha sido la discusión. O sea, los estudiantes necesitan tener estas herramientas desde el inicio de la carrera y no solo a partir de, por ejemplo, cuando están en clínica, porque ya tienen una relación cercana al paciente. Me gustaría ahí que nos pudieras comentar cuál es tu opinión al respecto. Claro, porque como decía, gracias Elizabeth, oye, qué fantástico tu trabajo, de ahí me comentas todas las cosas, todas las críticas que tenga el código, ya, para la próxima mejora. Sí. Ya, ahí quedamos en Emergencia contacto y para que, desastre. Ahí tengo un punto. Incorporar ya, mira, la posibilidad del odontólogo de redefinir sus funciones en el momento de las emergencias y desastres, por ejemplo, en pandemia o, por ejemplo, en sí, otro tipo de emergencia. Eso como que me faltó. Pero en formación profesional me gustaría ahí que te pudiera claro, mira, playar un poquito. la verdad que la confección del código, mínimamente digo esto, siempre va a responder a coyunturas, ¿no? Coyunturas específicas, históricas, actuales. Nosotros hicimos esto ante pandemia, ¿no? O sea, nosotros estuvimos trabajando el 2018-2019, ante pandemia, entonces, pero ya estábamos, por ejemplo, dentro del aura del movimiento de reivindicación de los derechos de la mujer, cuestiones de ese tipo, ¿no? De la condena absoluta de los abusos, cuestiones que incorporamos, etcétera. Pero claro, la pandemia es una cosa que en realidad uno tiene que replantearse todo después de esto, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta específica, como decía, creo que no se trata solo de una formación ética, menos de un curso de ética, porque como decía, la ética es un sistema de pensamiento. ¿Cómo enseñáis ética en un curso? Es que de verdad yo no lo sé, ¿no? O sea, bueno, yo igual hago cursos de ética para muchas profesiones, ¿eh? Sobre todo yo soy periodista también, entonces siempre me he especializado mucho en la ética periodista, que además es periodística, que además, o sea, imagínate lo brutalmente complicada que es. Pero claro, en un curso no lo así, porque hay que generar un hábito de reflexión constante, ¿no? Que sea muy, pero muy sensible a lo particular de los casos. Por eso cuando a mí me preguntan de repente por interno, porque me llegan, ¿ah? Así como voy a llamar a mi asesora de ética, me llegan preguntas. ¿Qué hago en esta situación? Yo trato de recabar, bueno, como haría un abogado también, ¿no? Como es parecido el ejercicio, ¿no? De recabar la información la más detallada posible, porque cada detalle puede influir en la evaluación. Cada detalle del caso. Por eso los análisis de casos, las casuísticas en ética, que es lo que normalmente se hace en los cursos, tampoco son suficientes, porque siguen siendo muy generales. Aunque tú presentes un caso específico, igual, ¿qué entiende el alumno? Que hay ahí una estructura general de decisión, ¿no? Entonces, cuando después le toca un caso parecido, aplica, la primera tendencia es aplicar la misma estructura al nuevo caso, pero el caso nuevo, inédito, con sus propias complicaciones particulares. Entonces, también la cuestión de la casuística es insuficiente. Yo apuesto por una formación humanística en las profesiones de la salud, que incluya antropologías, que incluya cuestiones de psicología, que Psicología. incluyan incluso cuestiones de historia, ¿no? De historia, pero una formación humanística, digamos, concomitante o paralela a la formación propiamente en salud, ¿no? Bueno, que en todo caso la profesión de la salud, yo diría, las profesiones de la salud son profesiones humanistas, en principio. O sea, son científicas porque uno tiene saberes específicos, anatómicos, biológicos, etcétera, químicos, bla, bla, pero en el fondo son humanísticas. O sea, las carreras de la salud deberían estar en la Facultad de Humanidades prácticamente, diría yo, ¿no? Así ya me vuelvo loca, pero en principio uno podría pensar eso porque uno trata con seres humanos, Elizabeth, ¿no es cierto? Así es. Claro, creo que estoy súper de acuerdo contigo, hay que inventar eso en todo caso. Hay un montón de paper al respecto, escrito,
que yo creo que debes conocer, si no podemos intercambiar por interno también algunas fuentes de ejemplos concretos, pero sin duda hay que repensar los currículums metiendo la cuestión humanística transversalmente y generando un hábito de pensamiento ético, un sistema, ¿no?, que acompañe a los chiquillos desde primer año hasta el último y que se vaya Exacto. complejizando a medida que ellos vayan progresando en su formación. Así es. Muchas gracias. Jaime, por favor. Hola, disculpen, quizás no se va a ver mucho porque estoy en el auto. Hola Jaime, Muchas no te gracias preocupes. por la instancia. Gracias, Valeria, por hacernos pensar, yo creo. Yo soy jovencito en la profesión, pero siempre me ha gustado mucho el tema de la bioética. Siento, como decías tú, como del área de la salud, como que no es algo que se enseñe porque no son moldes para aplicar. Y en general en estas instancias yo tiendo a echar de menos a muchos colegas principalmente como de mi edad, que siento, la gran mayoría quizás salen como muy apegados o muy sedientos del saber como técnico, del último biomaterial, de la última técnica, del último diagnóstico, pero finalmente nos empezamos a olvidar un poquito del trasfondo, de atender al paciente, de ayudarle en su problemática, en su enfermedad, y al reflexionar en estas temáticas. Y hay algo que a mí me ha llamado la atención mucho cuando uno escucha o habla con colegas, por ejemplo, de otros países, quizás me puedes ayudar un poquito más a dilucidarlo. Siempre yo he tenido como un conflicto interno, porque en otros países incluso los códigos de ética no te permiten atender pacientes que sean familiares tuyos. O sea, yo tengo unos amigos, por ejemplo, que en Canadá ellos no pueden hacerle una limpieza, un destartraje a su esposa, a su hijo, a su pareja, porque en el fondo eso es considerado una falta a la ética. Y aquí yo no me he encontrado como con esa reflexión o ese conflicto. Aquí muchos atienden a sus familiares, atendemos a nuestros familiares, y efectivamente hay momentos en que es como complicado. O sea, yo les voy a contar algo muy personal, quizás mi abuelita se tenía que hacer una prótesis, entonces hasta qué punto le saco su diente, si sé que le va a afectar la calidad de vida, hasta qué punto como me comprometo como con su tratamiento o la derivo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué me podrías como comentar al respecto, por favor? Y Oye, muchas súper gracias. interesante. Gracias, Jaime. Gracias por estar conectado desde el auto, ¿no? Fantástico. Ese entusiasmo el que queremos respecto de las reflexiones. Bueno, súper interesante lo que me comentas. Es un caso desconocido para mí. Lo declaro inmediatamente. El caso de, digamos, la prohibición ética de atender familiares. O no de la prohibición, pero como del dilema ético que eso supone, ¿no? Bueno, entiendo que en la medida en que justamente lo que decía yo al principio, ¿no?, las profesiones de la salud, uno hace un pacto tácito de confianza muy íntimo, ¿no?, muy íntimo, porque en el fondo se está tratando con lo más íntimo que uno tiene, que es su cuerpo, ¿no? Y su cuerpo es además este organismo emocional, ¿no? Es decir, también con las emociones, etcétera, con el cómo yo soy percibida hacia afuera, etcétera, hay un montón de cuestiones fenomenológicas, podríamos decir, asociadas a lo que implica dejar el cuidado de tu cuerpo a cargo de otro, ¿no? Gigante. Por lo tanto, si nos quieres contar más detalles respecto de lo que te han contado en esta experiencia, por ejemplo, de Canadá, etcétera, sería súper útil también para mí, porque es un dilema al cual no me había enfrentado anteriormente, ¿no? Entiendo que por un lado el problema es esta como sobreintimidad que uno establece con el paciente, ¿no es verdad? O que el paciente establece con el médico. Ahí hay un problema que puede sin duda poner en tensión las relaciones familiares. También me imagino que puede haber un problema de preferencia, ¿no?, en las relaciones con pacientes familiares, es decir, cuestiones que uno no aplica con pacientes que no son familiares, a lo mejor sí aplica con pacientes familiares y genera, ¿no?, ciertos desequilibrios o inequidades en ese trabajo. Pero si nos puedes contar un poquito más como cuál es la experiencia que te han contado, sería ideal. Yo creo que se asocia, bueno, quizás en odontología quizás no es algo tan crítico, pero por ejemplo en medicina, no sé, un cirujano plástico que, no sé, en vez de hacerle un aumento de busto a su pareja, en el momento de la cirugía va a tener problemas con la anestesia. ¿Hasta qué punto podría llegar, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico o conflictos éticos de que, no sé, él como pareja quiere mayor volumen y su señora no quiere tanto? Quizás en odontología, ¿hasta qué punto nosotros haríamos, por ejemplo, exodoncias masivas en un paciente cualquiera porque sabemos que va a ser como el mejor pronóstico,
y si es un familiar, no, porque no sé, es mi abuelita, entonces yo voy a estar más atento y la voy a ayudar más a cepillarse y con eso le voy a salvar los dientes. Como que quizás ahí puede ir un poquito más el conflicto, como hasta qué punto uno determina un tratamiento para alguien y para otro alguien que es más Sí. cercano. Claro, yo creo que tiene que ver con eso, bueno, justamente lo que lo decía, ¿no? La diferencia que uno hace por el lazo relacional familiar que tiene con una persona respecto de otra, ¿no? Yo creo que ahí sin duda hay un problema como para todas las profesiones en general, siempre la familia genera un dilema ético en este sentido, ¿no? Pero aquí yo creo que es clave también un principio de las éticas de la salud, que viene de la bioética, que es el principio de la autonomía, ¿no? Quizás las relaciones familiares fallan en la relación paciente-médico, en términos de autonomía, ¿no? Por lo menos en los casos que tú estás señalando. El paciente es una persona autónoma, las decisiones deben respetársele, se le debe informar de manera clara y distinta, sin subestimarlo porque proviene de un lado o de otro, ¿no es verdad? Sin decidir por sobre él porque uno cree que uno sabe más cuál es el bien que le conviene al otro que el otro, o sea, sin actitudes paternalistas. Bueno, si se llaman actitudes paternalistas es porque están formalizadas bajo el esquema familiar, ¿no? Por eso estas actitudes se llaman paternalistas. Creo que en el fondo, en principio, es un problema que tiene que apuntalarse con la cuestión de la autonomía del paciente. El paciente es un ser autónomo que nosotros tenemos que suponer que es completamente hábil para recibir información médica, pero también tenemos que suponer que probablemente no tiene habilidades específicas para recibir información específica, por lo tanto nosotros también como médicos tenemos que hacer un esfuerzo cuasi pedagógico en la relación con el paciente. Por eso, respecto a lo que preguntaba Elizabeth, esta formación humanística probablemente también tiene que tener ramos, pero creo que esto lo tienen algunas facultades de medicina, como de comunicación, ¿no? Como de habilidades comunicacionales para con el paciente también, ¿no? Que creo que eso está implementado en algunos lugares. Interesante el dilema que planteas, como te digo, Jaime, es para pensarlo. Y yo creo que es una buena decisión, un poco dura, el decir no voy a atender a familiares, pero solamente puede ser una decisión ética, como tú lo has visto, ¿no? No puede ser una decisión jurídica. Imagínate, tú estuvieras prohibida por ley, ¿no es cierto?, ay, ¿qué me pasó? Me pasó como algo, ¿no? Tú estuvieras prohibida por ley por atender a tus parientes, eso sería un problema, ¿no? Sería demasiado restrictivo. Pero en el fondo, por eso es una decisión específicamente ética, ¿no? Que tú tienes que tomar a conciencia. Muchas gracias. Hola. 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 Milton Ramos. Milton. Un agrado escucharte, Valeria. Realmente me incentiva con un tema que realmente lo he pensado hace mucho tiempo. Y lo voy a definir con varias cosas. Discúlpame que sea un poco disperso, pero con respecto a la pandemia, hemos visto que ha habido un cambio social, por ejemplo, en los escolares, con el aumento del bullying, ¿verdad? Y también en la formación profesional, yo llevo bastantes años en la profesión y uno traía lo ético, lo que debía ser, lo que debe ser con respecto a tu familia y con respecto a los docentes. Y en eso tocaste un tema muy importante, porque hoy en día se mide en las universidades, ¿verdad?, para poder acreditarla, varios puntos, pero no se mide un punto que es muy especial. Por ejemplo, un curso de ética, pero sí para contratar en los sistemas de atención primaria de salud, se les pide a los colegas varios cursos que son de el curso de posta, el curso de urgencia, etcétera, etcétera. Pero se soslaya todo lo que tú has tratado muy bien, que tiene que ver con lo humano. Yo creo que la odontología tiene que ver más con lo social, o mucho en lo social, que en lo técnico. Yo creo que varios colegas debieran o tendrían que estar conmigo en que muchos pacientes te toman como un, ¿cómo pudiéramos decir?, un confesor. Te cuentan sus problemas, lo que les pasa, etcétera, etcétera. Y muchas veces no solamente es el dolor del diente específico o que el niño viene colgado en la pieza 6 porque tiene una carie, sino porque tiene un problema mucho más grande. En ese sentido, ¿cómo piensas tú
En cuanto a la formación, yo fui docente mucho tiempo y traté de dar ese tinte humano, también lo hago en el hospital. Pero creo que el problema es nuestra formación profesional. El éxito está dado no porque tu paciente recupere su salud, etcétera, sino que muchos lo miden por la parte económica. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Valeria? Y por supuesto vuelvo a felicitarte, me encantó escucharte, verdaderamente. Gracias, Gracias. Milton, gracias. Bueno, eso es lo que uno espera que ser recibida, ¿no? Así que muchas gracias por ese comentario. Bueno, yo justo hubo una interrupción cuando empecé a hacer una crítica así como al mercado, ¿no es cierto? A la cuestión económica, en efecto. Y en el fondo quizás como a cómo las profesiones de la salud se han convertido, se han visto forzadas también por exigencias de mercado a responder a esta exigencia más que a otras que sin duda requieren esta formación humanista más integral. Bueno, yo diría que esto debe ser cuestionado constantemente, ¿no? Constantemente, sea uno del color político que sea. Esto no tiene que ver tampoco como con una postura política específica, sino con saber que digamos, el objeto y el fin último de mi trabajo como profesional de la salud es el otro, la otra persona, ¿no? Ni el éxito, ni el dinero, ni el reconocimiento, ni siquiera números, digamos, índices biológicos de la población, ¿no? Porque eso también a veces se toma como índice de éxito de las profesiones de la salud, cuando incluso bajo un rol social, ¿no? Bajo un enfoque social. Entonces que la tasa de no sé qué suba, ¿no es cierto? Que la tasa de que disminuya, digamos, la población que activamente tiene caries, bla, bla, y que disminuya, y números, cifras, estadísticas, ¿no? La transformación de los seres humanos en población, y en población medible, es lo que algunos teóricos llaman el paso de la política a la biopolítica. Y la biopolítica no es como la bioética, que es algo positivo para mejorar como ser humano, ¿no? Digamos, la biopolítica es el control excesivo sobre la vida biológica, ¿no? Y de los humanos, en desmedro de las otras dimensiones de su humanidad, ¿no? Entonces, hay un peligro también en enfocar lo social, o el fin social de la ontología, digamos, en incrementar índices estadísticos de la población. La población es un concepto muy específico, ¿entiendes? Que no se refiere como a la comunidad, sino que, claro, a la comunidad en cuanto es medible biológicamente, a partir de tasas de mortalidad, tasas de natalidad, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, claro, ahí no solamente las exigencias del mercado han jugado en contra, también exigencias, podríamos decir, tecnocráticas, ¿no? Tecnocráticas de éxito, y en desmedro de cuestiones ya más propiamente humanísticas. Pero se da en todo ámbito. Lo que tú describes como que el ramo de ética no es un mínimo que a ti te pidan aprobar, digamos, con distinción para ser contratado, es un problema que se vive en todas las profesiones, ¿no? En todas las profesiones. Y como dices tú, creo que ya es momento, después de la pandemia, después de nuestro estallido social, en nuestra actual configuración política, en nuestra actual situación histórico-política, creo que ya es hora que nos demos cuenta de que la violencia, ¿no? De que la violencia, los abusos de poder, el dolor, qué sé yo, en general las discriminaciones, no se van a solucionar solo con la ley. De hecho, la ley puede empeorarlo todo, en la figura de las policías, supongamos. Puede empeorarlo todo. Sino que es hora de que nos empecemos a dar cuenta que estos problemas tienen que solucionarse con un cambio de mentalidad, y por supuesto con un cambio de mentalidad a nivel educativo, y sobre todo a nivel de educación superior. Entonces yo, claro, pienso que, por ejemplo, va a ir más en lo concreto respecto a lo que preguntaba Elizabeth también, creo que en concreto todos los ramos, todos, incluso los más técnicos, debiesen incluir dentro del semestre un momento de reflexión ética, un momento de reflexión humanística, ¿no? Una evaluación, dos clases dedicadas a esto. Invita a un profesor de las humanidades que dé 2 clases dentro de su ramo específico, ¿no? Cuestiones de ese tipo, que son cuestiones súper logrables, o sea, que tampoco requieren grandes recursos, ¿no es cierto? Ni grandes cambios en los currículum, de ese tipo. Porque la verdad que ya con la ley y con las policías, o qué sé yo, no solucionamos los problemas de violencia profunda. Valeria, un encanto escucharte. Me gustó Gracias. tu entusiasmo, ¿verdad? Y creo que podríamos hacer otra charla
específica, digamos, para la gente que se está formando. Pucha, No solo sería en ideal, primero, me encanta. Yo soy no- muy no entusiasta solo- de la ética. no solo en primero de lo que es la profesión nuestra, la odontología, sino que más abajo, mucho más abajo, ¿verdad? Que tiene que ser, no sé, con las parvularias, con las mamás, con los papás. Me encanta esta relación que se hizo de la odontología, ¿verdad? Con lo que pasa con las personas, seres humanos. Un colega mío que trabajaba en el hospital dijo, el primer molar está en la boca está en la cara en el cuerpo, y el cuerpo tiene alma. Fíjate que era bueno, un colega nuestro que no tuvo una formación filosófica como la tuya, pero comprendió a través de nuestra profesión o de su formación familiar, ¿verdad? Lo que era, al final, somos seres humanos y debemos tener una relación, una interrelación que permita ayudarnos entre nosotros. Valeria, me encantó escuchar, de verdad. Gracias, Milton. Bueno, yo soy muy entusiasta de la filosofía, la verdad, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Así que gracias por recibirme nuevamente. Y bueno, sigamos conversando. A ver, ¿quién más está con la mano levantada? Aquí. Yanitza. Mi compañera de curso, ¿eh? ¿Ya? Hola, buenas noches a todos, gusto en saludarlo. Milton, me Hola. encantó poderte ver, como también Valeria, muchas gracias por esta instancia de compartir con muchos y ver a mi profesor doctor de la Sota, al doctor Chacón, que hacía mucho tiempo que no veía, y a mi compañero Walter Lubacher. Elizabeth López, me sumo a todo lo que planteaste como inquietud, me sumo a lo que planteó Jaime Álvarez y a lo que Milton acaba de decir. En el fondo lo que yo quiero compartir es que hablaban de la transversalidad de un currículum en la formación profesional, ¿verdad? Hablaban de cómo tener la autonomía para decidir respecto de qué procedimiento o qué acciones podemos realizar en los más cercanos de la familia respecto de experiencia, de códigos de otros países y de lo que Milton planteaba. Yo creo que tomando todo eso y quizás todo lo que pudieran estar reflexionando los aquí presentes, tiene que ver con que cuando tenemos la responsabilidad de formar profesionales o de formar vidas o de construir vidas a partir del hogar, a partir de la enseñanza preescolar, básica, superior, enseñanza media, es que cada uno de nosotros que tengamos esa responsabilidad, primero seamos absolutamente coherentes y consecuentes con lo que estamos pidiendo, enseñando y de alguna manera desde el punto de vista del cumplimiento de un programa exigiendo. ¿Por qué? Porque quien nos ve van a sentir que quienes están entregando, como dijo Valeria, aquellos saberes, sí tienen una coherencia y una lógica secuencial en esta curva de aprendizaje, no solamente en lo profesional, en lo técnico, sino que en lo que es la vida misma. Y, como decían, que había que existir un cambio, ¿verdad? Teníamos que ya dejar de pensar en que solamente yo me porto bien porque hay una ley que me castiga, sino que yo hago las cosas bien porque así corresponde que sea, en todo ámbito. El cambio va desde el interior de cada uno. En esta reflexión de la cual estamos todos invitados desde que empezamos a tener conciencia que somos escenarios en el globo terráqueo, bueno, es ahí donde tenemos que ir pensando de que si yo puedo poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilamente porque el corazón late al unísono de este sentimiento y pensamiento que yo tengo, es porque hay algo que lo estoy haciendo correctamente y que me puedo dar cuenta de aquellos errores que estoy cometiendo y poder enmendar y reconocer eso. Pero mientras tengamos un sistema mundial de alguna manera descarnado, como es que el mercado lo regula todo, yo no digo que sea malo, creo que la regulación está sobredimensionada, creo que en los colegios o en las universidades los programas de los cuales
nos tenemos que hacer cargo para formar a una persona, a un ser humano, es cumpla programa y no importa porque está determinado por un tiempo determinado, porque si no lo cumple, repite y no se titula. Yo creo que ahí hay una disociación de quienes tienen la facultad de decidir de cómo hacemos las mallas curriculares, cómo cruzamos los saberes, no solamente en las profesiones del área de la salud, sino que lo que decía Valeria, cruzarla con las áreas humanistas, porque el momento en que yo estoy con una persona, estoy intercambiando no solamente cosas técnicas, estoy intercambiando las experiencias humanas desde lo profesional a lo que es mi paciente. Y el paciente, además de paciente, es un padeciente, porque está padeciendo. Y eso es lo que yo creo que podríamos de alguna manera remecernos internamente cada uno dentro de sus capacidades y de sus reflexiones, como para poder ir generando lo que apuntan todos los que estamos aquí: una sociedad mejor, un entorno mejor, una autonomía, una prudencia, entre muchas otras virtudes. Yo creo que las virtudes deberían estar por sobre las no virtudes. Así que agradezco este momento que se me permite para compartir y felicitarte, Valeria, porque creo que para los que estamos aquí es un buen momento de hacer un stop y pensar si podemos darle la vuelta a la tuerca. Gracias y saludos a todos. Sí, no, gracias. Yo soy muy agradecida. Imagínate que somos hartos también aquí en la sala. Yo estoy acostumbrada a que uno dice ética y en general baja el rating, ¿no? De cualquier cosa. Porque claro, no es la onda al parecer, porque la onda es el éxito, la onda son otras las ondas, ¿no? Sobre todo cuando los cabros son jóvenes y qué sé yo, también están inspirados por otras metas y no solamente la vocación social, ¿no? A ver, el Alexis. Alexis, hola. Hola, buenas noches. Yo en realidad, buenas noches a todos. Muchas gracias, Valeria, por lo que planteaste y por la energía. Comparto absolutamente con el resto de la sala. Transmites una energía muy rica que contagia, y eso es muy bueno para todos los que estamos en bioética, porque como dices tú, cuando uno dice bioética es como el fome, el ñoño, se queda así como uno con el estigma. En realidad yo no soy dentista, yo soy enfermero, estoy un poquito infiltrado aquí, pero la reflexión que tú haces me hace a mí también pensar algo, que es la automatización, la deshumanización que ha caído un poco en la medicina y que es transversal en todas las profesiones. Entonces, en virtud de lo que ustedes hicieron de la revisión del código odontológico, la pregunta es, ¿tú crees que es necesario una revisión en los otros códigos en virtud de los nuevos desafíos que tenemos producto de la misma pandemia y de los avances que estamos teniendo, cosa de no seguir cayendo en esta deshumanización y olvidar un poco el fin último que nosotros tenemos, que es siempre el paciente, y no la productividad, que estamos cayendo también en eso? Sí, sí, no, sin duda. Gracias por la reflexión, Alexis. Tú te refieres en otras profesiones de la salud, ¿no? Sí, profesiones, todas las profesiones de la salud, no solamente lo que es medicina, enfermería, sino que kinesiología, etcétera. Claro. No, mira, yo partí diciendo que el código no es algo muy natural para la reflexión ética, porque es muy estático y pierde vigencia rápidamente, por lo mismo, porque muchas las cosas cambian muy rápido, ¿no? Imagínate que este código ya está desactualizado por la pandemia y tenemos que, doctores, ¿dónde está por ahí el doctor Raúl de la Sota, Roberto? Tenemos que hacerlo nuevo, o sea, volver a pensarlo, ¿no? Entonces, creo que la figura del código no es muy afortunada en general para la ética, ¿no? Porque vuelvo a repetir que la ética es un hábito de pensamiento. Y volviendo un poco brevemente a la cuestión de la educación, la ética tampoco se puede enseñar teóricamente solamente, ¿no? La ética es un entrenamiento, como ir al gimnasio, así. O sea, requiere de repetición, por eso no puede ser un curso o 2 cursos, o una persona haciendo teoría, ¿no? Porque es entrenar el pensamiento para poder decidir bien cada vez de manera distinta, ¿no? Entonces, es algo súper vivo, la ética es un ser vivo, es algo muy orgánico. Entonces, el código es por definición una cosa muy estática, ¿no? Entonces, en principio yo revisaría, por supuesto, creo que la pandemia nos ha dejado un desafío enorme, en todo sentido, humano, técnico, científico,
social, político, por supuesto que ético, enorme, ¿no es cierto? Educacional, o sea, por favor, los que somos aquí estamos en la educación, qué heavy 2 años de clases online, o sea, me muero. ¿Quién está estudiando el impacto que esta deficiencia educativa ha tenido en los estudiantes de esas 2 generaciones de universitarios? Bueno, ya lo dejo porque es otro problema enorme, ¿no? Pero sin duda yo también revisaría, Alexis, la figura del código como tal, ¿no? Creo que igual para un organismo como el colegio, como los colegios profesionales, es necesario, ¿no? Porque es necesario tener una instancia para los profesionales superior a su propia decisión para poder resolver dilemas que no pueden resolver, digamos, con su equipo técnico o con su equipo clínico, ¿no es cierto?, o con los pacientes directamente. Pero claro, si uno lo ve de esa manera, el código adquiere al tiro una aura legal que no debiese tener, ¿no? Se transforma como en un código legal, ¿no es cierto? Y no es el rol del código de ética ser un instrumento legal al igual que un código de ley civil, ¿no? Entonces, junto con la revisión de los códigos, revisión de la figura misma del código, pero hay que ser imaginativo para pensar qué otra forma tenemos de entregar ciertos saberes éticos o ciertas estrategias de reflexión ética a nuestros compañeros profesionales, que no sea la de un código, ¿no? Por eso, claro, la educación es tan importante, ¿no? Porque estas son cuestiones que debiesen estar tratadas en la formación profesional desde ahí, ¿no? Bueno, desde antes, como dijeron ustedes mismos, ¿no? Pero al menos desde allí. Yo invitaría a que en general los colegios, como en esta instancia, ¿no es cierto?, generen espacios de reflexión más constantes. Yo sé que uno tiene miles de cosas que hacer y la ética se ve también como lo último, como decías tú, quizá uno tiene, los problemas son mucho mayores y más concretos, pero creo que habría que hacer un esfuerzo como en ese sentido, ¿no? También. Listo, Sí, muchas gracias. gracias. Y Claudio también tiene la mano levantada. Hola a todos, buenas noches. Un gusto ver algunos nombres más que caras, pero nombres muy conocidos. Sobre todo en el colegio, que hemos estado desde el consejo tratando de que este código aparezca. Echo de menos al doctor Campos, ¿eh? Por ahí. Sí. Bueno, dentro de este contexto me interesa mucho el punto que tú has tocado en relación a la influencia del sistema macro social político, digamos, y el ejercicio de nuestra profesión puntualmente. Nosotros los dentistas tenemos un 80% de los dentistas ejerciendo de forma privada, en el cual ahí se van produciendo distorsiones en este dentista que está encerrado en su box solamente, digamos, y cómo se integra a un mundo social. Y ahí tenemos los roles del colegio que tratan de tratar de meter a los dentistas en una cosa más social y más unificada. Ahora, ¿cómo debiese el colegio, digamos, en la práctica? Porque en la teoría estamos empezando a rozar los temas, pero en la práctica, en lo puntual, ¿cómo influimos en que el ejercicio de la odontología vaya por un camino más normal? Y en ese sentido también se me ocurre, por ejemplo, la palabra arancel mínimo ético, que es un tema duro para los dentistas. ¿Cómo lo ve? ¿Qué requisito debe tener? ¿Es necesario? Gracias, Claudio. Gran pregunta. Aquí sí nos movemos un poquito hacia la política, ¿eh? Nos salimos un poco de la reflexión, yo diría, propiamente ética o más nuclearmente ética, sino una reflexión que también es política, ¿no? Que tiene que ver con sistemas de administración de lo social, ¿no? En general. Claro, esta distinción entre el ejercicio público y privado de las profesiones de la salud es ya un problema, y es un problema político, no es un problema solo ético. O sea, es un problema que desde la ética puede surgir, ¿no? Como problema, porque en efecto, esta distinción tan rígida inmediatamente afecta al bien de la justicia como bien de las profesiones, ¿no? Entonces, inmediatamente se generan inequidades cuando uno tiene, sobre todo muy cargado, un sistema de difícil acceso o que no tiene acceso universal, ¿no es cierto? Como el sistema privado, y deja y vemos que hay pocos profesionales en ejercicio efectivo en el sistema público. Pero obviamente que es también un problema político de administración del Estado, porque sin duda, sobre todo, creo yo, la odontología, bueno, aquí hay que revisar la historia de la odontología, que también es algo de lo cual hay mucha información disponible, ¿no? Cómo la odontología en efecto le ha costado históricamente ponerse al nivel como profesión de la salud de otras especialidades médicas, o sea, de la medicina en general, por ejemplo.
cómo todavía nosotros tenemos seguros de salud que no cubren tratamientos odontológicos de manera integral, porque se creen que son estéticos, como si la estética no fuera una preocupación humana de primer nivel. Eso me parece brutal, ¿ah? Porque podrán ser estéticos, pero ¿qué? O sea, hoy día vivimos en un mundo donde el aparecer en público frente al otro, con mi cara, lo dijo el Milton, ¿no es cierto, Milton? Mi cara, o sea, yo diría que el rostro de uno es ya su alma, ¿no? O sea, en el rostro se refleja eso que llamaban los filósofos alma, una cierta, porque el rostro es el lugar de la expresión, y la boca es quizás el órgano más expresivo, ¿no? Porque además de aquí salen las palabras. Bueno, ¿para qué te digo? Yo trabajo ética de alimentación, como mi área de más especialización en ética aplicada en la alimentación, ¿ya? Pero, oye, discúlpame, creo que además, volviendo al tema de la educación, necesitamos más transdisciplina también, en general. Creo que esto también es un problema ético, ¿no? La falta de transdisciplina, porque la boca cumple muchas funciones, pero quizá una función primordial es la de comer. Entonces, ¿dónde hay una relación entre los odontólogos y los nutricionistas? Me pregunto yo, si la hay. A lo mejor algunos de ustedes la tienen, lo cual me parece genial, si existe, pero yo creo que no es común, ¿ya? Entonces, bueno, me perdí un poco, pero ya, esto tenía que ver con cómo también la odontología como profesión de la salud le ha costado llegar a un nivel, podríamos decir, de apoyo público en términos de recursos, igual al de la medicina, porque ya sabemos que igual la medicina a nivel público es deficiente respecto a nivel privado en términos de recursos, pero creo que la odontología es aún más deficiente en ese sentido, entonces esto produce problemas de inequidad grandes, enormes, de acceso, ¿no? Y ahora tú me preguntas por cuestiones concretas, que es lo más difícil para un filósofo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Por acciones concretas. Bueno, lo primordial es decir esto, el colegio no es una institución de beneficencia, ¿no es verdad? No es como ciertas instituciones que sí son de beneficencia, y hay varias instituciones que están asociadas además a la odontología directamente como instituciones de beneficencia, y que intentan hacer obras más orientadas a lo que en ética llamamos caridad. La caridad es fantástica, pero no es un mínimo ético. Es decir, nadie está obligado a hacer caridad, pero sí estamos obligados a hacer justicia. Eso sí es un mínimo ético. La caridad es un máximo ético, ¿no? Entonces, el colegio no es una institución de beneficencia social o de caridad. Por lo tanto, si hay que pensar acciones concretas, tienen que ser acciones que puedan incidir políticamente, ¿no? En la esfera pública política y en la administración del Estado como tal. Y en la administración me refiero no solo como a lo que tiene que ver con ejecución, ¿no? Al poder ejecutivo, sino que también a nivel de legislación. Creo que los dentistas quizás han tenido menos presencia pública, política, que los médicos, que el colegio médico, por ejemplo, ¿no? La pandemia también realzó mucho el rol del colegio médico, ¿no es verdad? Pero los dentistas también son médicos, entonces, ¿por qué no hubo ahí una intervención mayor a nivel político, ¿no? Quizás no directamente asociada a la pandemia, pero a lo que de la pandemia se puede seguir para cuestiones relacionadas con la odontología. Yo animo al colegio a que tome un rol político más activo, sé que son temas complejos porque ahí uno se enfrenta como con ideologías, qué sé yo, pero creo que cuando uno lo trata de enfocar en términos de justicia, se pueden tomar esas decisiones, ¿no? De tener un rol más incisivo a nivel político, porque la verdad que organicemos, no sé, un plan donde los dentistas abren sus consultas a que las personas con menos recursos puedan ir a hacerse tratamientos gratis. Bacán, pero eso no sustenta a largo plazo la salud de la población, ¿no? No lo sustenta, porque tienen que ser cuestiones estructurales, que provengan, como les digo, de una intención de justicia y no de caridad. Entonces, bueno, ahí yo creo que ustedes pueden llamar a su consultora ética de cabecera y podemos conversarlo más a fondo, porque aquí hay que reflexionar profundamente, ¿no? Respecto de acciones concretas. Pero por ahí creo yo que tendría que ir la orientación. No sé qué te parece, Claudio, ¿no es cierto? Claudio me pregunta. No, muy bien, muchas gracias. Sí, a lo que voy es justamente eso, ¿ah? Voy hacia cómo influir primero en nuestros colegas mismos, digamos, en nosotros mismos, para un cambio de una decodificación en algún sentido, para empezar a codificarnos en el sentido de cómo integrarnos al mundo social y cómo resolver con justicia la inequidad existente. Va por ahí. Muchas gracias. Necesitamos más líderes políticos también provenientes de la profesión. Creo que
el compromiso ético tiene que ir entonces para estas cosas de la mano con un compromiso político, que como digo, no tiene que ver con ideología, sino de incidir positivamente para lograr justicia, más justicia. Interesantes preguntas, hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? En estos términos. Sí, muy interesantes preguntas. Tenemos ahí a la doctora Alicia. Alicia Laura también. Hola Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un poco felicitarte por la exposición, nos dejas a todos muy motivados con el tema y yo creo que es bastante interesante poder seguir con esto y sobre todo plantearlo a los colegas más jóvenes, poder empezar a cosechar, o sea, a sembrar la semilla para poder tener los profesionales íntegros que puedan aplicar todos estos valores. Estamos en una sociedad en la que en general la parte valórica no se le da tanta importancia, hay otras cosas que priman en cuanto al desempeño de una persona, más el tema económico, estatus, etc. Y estos temas suelen dejarse un poco de interesar o de ocupar un tiempo en la vida de cada persona. Bueno, un poco también haciendo memoria, ya que comentaste en tu última intervención, el tema de cómo el colegio toma un rol ante la sociedad y lo que nos pasó en la pandemia. El rol que tuvo el colegio frente a la sociedad en pandemia tuvo un precio, el ser consecuente justamente con una situación que aquejaba al país y en realidad a todo el planeta, que fue la pandemia del COVID-19. Nosotros tuvimos que, justamente contra lo que quizás muchos esperaban, se tuvo que llamar a paralizar las atenciones, porque se puso justamente en primer plano a los pacientes. Eso tuvo un costo político, tuvo un costo también para todo lo que significaba la profesión, porque en su inicio no había claridad, no había certeza, no se contaban con los elementos de protección, y ante esa situación de tanta incertidumbre se tuvo que llamar justamente a reevaluar los procedimientos, a reevaluar las atenciones, cosa que, claro, obviamente trajo ruido y todo eso fue en el ánimo de justamente tener esta preocupación en el bien común, en el bien de la sociedad. Bueno, esto nos deja enseñanzas, obviamente, de toda esta situación de la pandemia, nos deja enseñanzas de cómo esta situación ética es multidimensional, multidireccional. No es solamente la ética hacia el paciente, es también la ética entre los pares, entre nosotros mismos, y también la ética que tenemos como personas hacia la sociedad, como profesionales de la salud hacia la sociedad. La verdad que no sé, Valeria, cómo podrías quizás un poco orientarnos al respecto, cómo poder justamente equilibrar esta situación del quehacer ético con también el tema de la profesión. Hay un equilibrio que es bastante difícil de poder llevar a cabo y bueno, uno aprende siempre de todas estas situaciones. Así que te agradezco nuevamente, Valeria, la intervención, muy interesante y esperemos volver a verte pronto. Gracias, Alicia, gracias por el comentario. Mira, un comentario más que en realidad una pregunta, y si es una pregunta no se puede resolver, tan fácil, ¿no? Bueno, Elizabeth ponía de manifiesto la importancia de involucrar elementos de la pandemia. Creo que tú estás estudiando eso, Elizabeth, me da la impresión, ¿no es verdad? O cuestiones más de esa índole, que estaría bueno que nos pudieras comentar también. Yo no he estudiado mucho, por decirlo así, los efectos de la pandemia en las prácticas profesionales directamente, porque es algo muy nuevo, ¿no? Hay que estar muy encima también de eso. Pero sí yo diría que es muy importante o creo yo que la motivación por la preocupación ética va a surgir en los profesionales de manera más natural
si en efecto la odontología adquiere un rol público más importante en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que los organismos colegiados están para eso. Yo creo que todavía la odontología, vuelvo a repetir la reflexión anterior, ¿no? Todavía la odontología no se ve como al mismo nivel que las disciplinas médicas, en sentido más estricto, a nivel de importancia social, ¿no? De lo importante que es tener un dentista a mano, poder acceder a tratamientos odontológicos de todo tipo, no solamente como, no en esta división de lo estético y lo no estético, sino como de todo tipo, porque la salud también involucra cuestiones que nosotros normalmente calificamos como de estética. Entonces creo que es muy importante que se muestre de manera constante la importancia que tiene la salud oral, la salud bucal, como le queramos llamar, ¿no es cierto?, para la población en general, para los individuos en su vida cotidiana. Porque fíjate tú, mientras más sea visible, ¿no?, la importancia social de la odontología, creo que es más motivante para sobre todo los jóvenes que tienen más vocación o que son más entusiastas. Por eso yo soy tan entusiasta, porque soy muy joven, ¿no? Chuta. Pues, va a ser más motivante, ¿no es cierto?, también hacer reflexiones que no sean solamente técnicas o, digamos, enfocadas simplemente en cuestiones de éxito técnico, ¿no? Pero claro, es una cuestión difícil. Bueno, y todo esto, sumémosle lo que hemos reflexionado sobre la educación, sumémosle que lo quería sumar delante, ahora lo enfatizo también, las cuestiones de interdisciplina, o sea, la odontología debiese estar muy relacionada con otras profesiones que probablemente no son evidentemente relacionables todavía con la odontología, como la nutrición, como la dietética en general, como todas las profesiones o qué sé yo, las disciplinas que piensan la cuestión alimentaria. Yo, como te digo, me dedico a eso, ¿no? Hago filosofía de la alimentación. Y es una cosa súper compleja también, o sea, lo que sucede en alimentación es exactamente esto, en general reducimos lo que la alimentación significa a algo muy, muy básico, ¿no? Muy básico, cuando en realidad es una cuestión muy compleja y muy enorme y muy importante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, también pensar que el cirujano dentista solo está preocupado ¿no es cierto?, de restablecer la salud de ciertas piezas dentales, o de, qué sé yo, volver a dotar de piezas dentales a quienes son edéntulos, o quienes no tienen piezas dentales, o cuestiones así como muy de procedimiento específico, creo que no aporta en esto que estamos reflexionando, ¿no? La odontología es una profesión de la salud que además afecta integralmente a la vida de los seres humanos, integralmente, ¿no? Al igual que la medicina y que otras profesiones de la salud, integralmente, y es muy importante, y tiene que ver con la estética también, sí, pero la estética es muy importante para la vida humana, dejémonos de leceras también con eso, ¿no? O sea, no tener dientes o tener dientes que digamos, con los cuales uno no está contento, también es un problema de salud, diría yo, ¿no? Y así, ¿no? Con muchas otras cosas. Entonces, educación, interdisciplina, reflexión política también, es decir, realzar el rol público, político de la profesión, son cuestiones que yo creo que son tareas que podrían irse implementando para ir resurgiendo estos temas, ¿no? No sé qué te parece, Alicia, la reflexión, para seguir conversando, obviamente. Valeria. Sí, Milton me habla. No es habitual que yo participe 2 veces, pero hay una cosa que es muy importante. Primero, hubo una encuesta que hizo el Ministerio de Salud hace muchos años con respecto a las necesidades de la población, con respecto a las soluciones de los problemas que podían tener en salud, y la salud oral estuvo en el 3º o 4º lugar en esa oportunidad. En segundo lugar, una pregunta directa: ¿qué pasaría si a ti mañana te caes en tu bicicleta y te fracturas los 2 dientes anteriores? Te causa un problema emocional, social, etcétera, bastante fuerte. Y aquí no quiero dejar que la odontología es lo más grande dentro de lo que es la salud, pero es una parte muy importante. Tiene que ver. En mi calidad de radiólogo yo puedo ver que todas las patologías, la mayoría de las patologías que tienen el cuerpo con respecto a los crónicos, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica y otras patologías, tienen una influencia en los cambios que hay dentro del cuerpo y que se expresan en el territorio maxilofacial. Pero no voy a eso.
voy a una cosa que es súper importante que lo hace Elizabeth. No lo hago yo porque yo soy radiólogo, ella se dedica a lo que es la salud pública, ¿verdad? Con su profesión. Y tiene que ver que nosotros como odontólogos tenemos que aprender algo que ella enseña bastante bien en sus cursos, que tiene que ver con los proyectos, y los proyectos que tienen que ver con el impacto social. En la odontología tenemos que aprender a realizar proyectos, ¿verdad?, que tengan que ver con la mayoría de los recursos que existen en salud, ¿verdad?, para que se aboquen a solucionar los problemas de la población. Y eso tiene que ver con el impacto social, que odontológicamente es muy bueno. Y te lo repito, no tiene nada que ver, digamos que no te va a morir, de repente la gente dice, por un diente la gente no se muere. Yo trabajo en el Hospital Barros Luco y sí se muere, por complicaciones, puede tener una patología de base que una simple infección a nivel odontológico le lleve, ¿verdad?, a una complicación fuerte que le lleva a la muerte. Pero eso es distinto. Yo creo que tenemos que ver nosotros con realizar proyectos reales, ¿verdad?, que pongan la odontología en algún lugar especial como para que la inversión en nuestra profesión, ¿verdad?, sea fomentada y financiada para mejorar la población, para mejorar la salud de la población, y eso. Entonces yo creo que a nosotros nos falta también una formación ética, pero también una formación en cuanto a la parte de administración, de presentar buenos proyectos. Disculpa, Claro, Elizabeth, que una te parte haya puesto tu política, nombre, ¿no? pero tú te dedicas a eso. Así que un abrazo y no participo más. Ya, muy bien. No, Milton, no te autocensure, nos encantan tus reflexiones, a mí me encantan. Fantásticas, muchas gracias. Gracias, Valeria. Pero, Gracias. pero Roberto tiene la mano levantada. Gracias, Valeria. Bueno, también relatar que en el trabajo del Código de Ética y la revisión también se dio una figura que no había ocurrido nunca, que era que hubieron varias disciplinas trabajando en la construcción de este equipo, porque estabas tú desde la filosofía, yo en el rol como jurídico, y también los cirujanos dentistas, miembros del Departamento de Ética. Pero bueno, quiero ser súper conciso con mi pregunta, pero en razón desde la perspectiva de la filosofía, ¿qué ocurre con la ética? Pero ya no es la ética personal, sino más bien la ética institucional. ¿Qué ocurre como con la ética que debiese tener, por ejemplo, el colegio como institución y su rol social? Porque si revisamos el código de ética, el código de ética va a los cirujanos dentistas colegiados. Pero ¿qué ocurre con estas como instituciones que debiesen también tener valores éticos? Y no sé si la filosofía desde ahí lo trata más como una ética colectiva, por decirlo así, de alguna manera, que una ética ya individual. Y ahí no sé si son los mismos elementos o si te puedes explayar un poco en razón a esa como ética en razón de las instituciones y no ya de las personas. Claro, sí, no, tienes toda la razón. Bueno, la ética en general es difícil que el sujeto ético no sea una persona natural, digamos. Sin embargo, porque claro, históricamente siempre son las personas, ¿no? Las personas naturales, qué sé yo, los individuos, los sujetos, los agentes de la ética. Quienes tienen que realizar acciones buenas de alguna manera y quienes pueden demandarlas, además, ¿no? Son personas individuales. Sin embargo, dado que existe históricamente hace ya algunos siglos una creciente corporativización, ¿no es cierto?, en general, en todos los ámbitos, y aparecen estas grandes instituciones o aparecen las instituciones teniendo un rol social importante como instituciones, no como conjunto de personas, ¿no es cierto? El colegio no tiene un rol social como conjunto de personas, o como suma, ¿no?, de personas individuales, sino que es una persona en sí misma, ¿no? Una persona jurídica o política, para ponerlo en un término más amplio, una persona política y ética en sí misma. Entonces, sin duda, creo que es muy importante a partir de la reflexión que se ha dado entre Milton, Claudio, Elizabeth, un poco siguiendo esas líneas, o también lo que preguntaba Alicia, ¿no?, o lo que comentaba, creo que surge, ¿no es cierto?, esta inquietud de plantear cuál es el rol ético y político del Colegio de Dentistas de Chile, AG, ¿no?
¿Cuál es el rol ético y político hoy, ¿no? Hoy, del Colegio de Dentistas en Chile? ¿Qué tiene el Colegio de Dentistas a nivel ético y político que aportar a la sociedad, ¿no? Porque te referías como más a eso en relación del colegio con la sociedad o al interior del colegio, porque ya también esa es otra cuestión también, ¿no? O sea, en sus distintas esferas, porque creo que igual, o sea, por ejemplo, yo, a mi modo de entender, el colegio, la voluntad del colegio se expresa con los representantes que han sido electos a través de los mecanismos democráticos, pero también se exige una ética institucional de que los colegiados que voluntariamente quieren incorporarse al colegio, pueden también incluso demandar de sus propios representantes, y la verdad creo que en eso quizás no hemos como indagado lo suficiente desde el departamento o para poder ver cómo también para los mismos colegiados hay una exigencia de actuar ético que el colegio debiese perseguir y a su vez sus representantes debiesen tener. Y me llama Claro, la pero tú atención dices cómo, respecto del colegio también, los colegiados del respecto al colegio colegio. hacia adentro y del colegio también con la sociedad. O Mm. sea, y creo que es interesante ver cómo la filosofía puede, o no sé si se ha abordado de la ética ya no desde la persona, sino desde las corporaciones, instituciones, sea el nombre que tengan. Porque lo veo como a nivel empresarial, obviamente el colegio no es una empresa, como esto de la ética empresarial. Por eso. Claro. Entonces, ahora, la noción de ética empresarial también tiene estas dos, esto de ser doble, ¿no? De la empresa hacia la sociedad. ¿Cuál es el rol social ético de una empresa, por ejemplo? ¿No? Eso es una pregunta, ¿no? Que se ha hecho en la historia y que se ha respondido de diversas maneras. También la ética organizacional se le llama más bien, ¿no? Que es la ética de las organizaciones, ¿no? Que en el fondo consiste en ver a la organización como una pequeña comunidad que tiene una naturaleza específica y de acorde a esa naturaleza específica se plantea, ¿no es cierto?, un cierto bien el cual debe perseguir y el mal siendo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esta técnica como aristotélica de buscar las funciones propias para desde ahí derivar los bienes es bien buena para todo, porque entonces ustedes se tendrían que preguntar, el colegio se tendría que preguntar internamente, ¿cuál es nuestra función como colegio? ¿Para qué nos colegiamos? ¿Por qué nos interesa ser colegiados? ¿Qué hace el colegio que no lo hace ninguna otra organización? ¿Qué hace el colegio que es aquello que solo el colegio puede hacer bien? Y que incluso es una función casi exclusiva del colegio. ¿Para qué sirven los colegios? ¿Alguien sabe? Entonces, esa es una reflexión también interna constante, que no es solo ética, es también, digamos, política, qué sé yo, ontológica, como no odontología, ontológica. Cuando yo digo que estudio ontología, talla, me dicen, estudia odontología, no, ontología, ontológica, del ser de la institución, ¿no? Tiene que ver con el ser. ¿Para qué sirven los colegios? Bueno, están en la Constitución del 80, que hoy día, o sea, que está a punto de cambiar. Los colegios son los cuerpos intermedios de la sociedad, ¿no es verdad? O sea, parte de los grupos intermedios de la sociedad, que en el fondo, o un tipo de grupo intermedio de la sociedad, que en el fondo, en la Constitución del 80, tienen un rol político primordial. El rol político de los cuerpos intermedios, tú lo sabes, ¿no es cierto?, es primordial para la Constitución que hoy día se va. No me he fijado cómo se ha resuelto eso en la nueva carta, hay que verlo. O sea, es de interés absoluto del colegio ver cuál va a ser el lugar de los colegios en la nueva Constitución, de los colegios profesionales, pero en la que se va, digamos, es, digamos, las organizaciones intermedias como los colegios profesionales son casi más importantes que los individuos como agentes políticos. Los gremios también, ¿no es cierto? O sea, tienen este rol que es casi más importante que el rol de los individuos como agentes políticos. La cuestión es si hemos hecho, diría así, ahora me pongo como si soy del colegio, hemos cumplido, hemos estado a la altura de esa función política o no, de ese rol político tan importante, ¿no? Hemos estado a la altura. ¿Qué significa tener este rol político y no otro? Esas son cosas que tienen que preguntarse. Mira qué bueno que salió esto porque ahora me puse como filósofa integral. Son cosas que, claro, sin duda el colegio debería preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el rol social de un colegio? Para sus miembros y miembros y para el exterior, ¿no? Porque podríamos no estar colegiados y podrían no existir los colegios y habría todavía odontólogos y habría todavía una reflexión ética sobre la odontología igual, digamos. Entonces creo que por lo menos, al menos en lo que tiene que ver con el código de ética, que es lo que nos compete más directamente a nosotros, creo que el colegio, al plantearse no solo tener un código de ética, sino que estarlo renovando constantemente, que creo que
probablemente estos años que vienen, tiene que haber una renovación también, una revisión después de la pandemia. Creo que eso ya es cumplir una función social importante, ¿no? Como no solamente decir reflexiones éticamente en su casa, sino que hacer un esfuerzo porque esa reflexión sea pública, sea colectiva, sea sistemática, bien pensada, etc. Ya, pero háganse esa pregunta. Me pueden llamar también, pero háganse esa pregunta, es importante. Sí, o sea, eso también va a llevar a redefinir un colegio hacia el futuro, porque quizás hoy día los objetivos que están en su estatuto son objetivos históricos que han estado desde la creación del colegio en 1940, y yo creo que debiese ocurrir una instancia de redefinir los objetivos, obviamente en una situación de camaradería, para ver cuál es el rol real que los mismos cirujanos que pertenecen a esta institución quieren que tenga su colegio profesional. Claro, y de ahí se deriva el bien, o la cuestión ética. ¿Cuál es el rol o cuál es la función? Cuando uno la tiene bien definida, entonces uno tiene que pensar esa función, ¿cuál es el objetivo de la función? Ese objetivo de la función es el bien, o sea, es la base para el bien, porque ese objetivo hay que agregarle excelencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que cumple el colegio? Este. ¿Cuál es el objetivo de este rol? Este. Ya, a este agreguémosle excelencia, definamos qué significa cumplir excelentemente esta función, y tenemos entonces definido cuál es el bien del colegio. Y de ahí podemos derivar entonces normas o sistemas de pensamiento más específicos. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ti, Roberto. Gran pregunta, ¿eh? Y yo creo que los dejó a todos así como, oh, tarea por hacer también. Jenitza. Valeria, gracias. Pocas veces hablo dos veces, pero a propósito de lo que plantearon Milton y lo que planteó ahora Roberto, pensaba en esto de la ética institucional, de lo que tú planteas de que el colegio debe preguntarse, pero yo digo que tanto lo que es al interior de la institución tiene que ser a lo mismo como al exterior de la institución, o sea, quiénes son sus directivos y quiénes son sus colegiados deben conducirse de la manera similar a cómo están presentándose afuera, a cómo se presentan para hacer un modelo creíble y que puedan decirse afuera, bueno, este colegio está cumpliendo con la necesidad mínima básica necesaria para un ordenamiento desde lo valórico, desde las confianzas, desde las certidumbres, y que en el fondo va de la mano con algo que no sé si estarás de acuerdo, pero que tiene que ver con que en la medida que se pueda ir cumpliendo eso, podemos llegar a una condición de dignidad. O sea, ética y dignidad debieran ir bastante cerca, paralelo, converger de la mano y ser como los alertas que nos tengan a nosotros permanentemente como haciendo la renovación, haciendo la reflexión. Y me agarro de todo esto que he escuchado respecto a la necesidad de que nuestro gremio va a tener de alguna manera la presentación o la representación hacia la comunidad cuando el porcentaje o el número de colegiados sea bastante más superior a lo que tenemos. O sea, la otra pregunta es, ¿cómo hacemos para que puedan entender los futuros profesionales o los profesionales ya titulados de por qué es necesario tener un sentido de pertenencia a un gremio del cual ellos están ejecutando procedimientos técnicos profesionales? No es por lo que el colegio me pueda entregar, sino que cuál es mi responsabilidad frente a mi comunidad y a mi sociedad respecto del título del cual yo me he hecho de alguna manera merecedor. Pero en la medida que he sido merecedor, tengo la responsabilidad de merecer el respeto de mis pares y de entregar el respeto a mi comunidad. Entonces yo creo que lo que me interesa a mí es como, exacto, la reflexión que tú nos invitas, pero también lo que Roberto estaba planteando. Hay una misión que quizás no la podamos hacer
con un logro inmediato, pero a lo menos es, como dijiste en un principio, una carta de navegación a desarrollar en el día a día para que quienes nos puedan sobrevivir tengan un soporte renovado y no de los ciento y tantos años como es la necesidad que tuvimos hace poco de la modificación del Código Sanitario, que tenía como ciento y tantos un año, y hoy en día estamos en las conversaciones para poder equilibrar a quién le pertenece una acción y un procedimiento, cuando quizás las acciones y los procedimientos dentro del Código Sanitario deberían cruzarse, deberían sumarse. Yo creo que a lo mejor apuntando a eso podríamos ir avanzando en lo que Roberto plantea. Gracias. Gracias, Yenitza. Bueno, no sé, quizás vamos para las 2 horas ya. Así es, se extendió bastante la conversación. Valeria, en nombre del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, te quiero agradecer por tu participación, por tu interesante exposición, por responder las preguntas también de nuestros colegiados y colegiadas. También le quiero agradecer al Departamento de Ética por organizar esta importante instancia y a todos los colegiados y colegiadas que participaron estas casi 2 horas de esta exposición, pero se nota que hay mucho interés por conversar y conocer más sobre el tema. Por ahora les puedo contar, les puedo adelantar quizás que el Departamento de Ética está organizando nuevas charlas en torno a temas muy interesantes. Les vamos a estar informando las fechas oportunamente. Además les cuento que el video de esta charla va a estar disponible en nuestra página web, así que ahí lo pueden revisar o pueden repasar algunos conceptos si es que no alcanzaron a estar durante toda la charla. Probablemente desde mañana ya lo vamos a tener disponible en nuestro sitio web. Por ahora, repetir los agradecimientos a Valeria por esta muy interesante exposición y a todos los colegiados y colegiadas que participaron, y dejarlos invitados a las próximas instancias que vamos a estar organizando. Les deseo a todos muy buenas noches y muchas gracias por participar.